Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Diálogos por la Transformación, de nuestras microentrevistas que tenemos todos los viernes. Hoy tengo el enorme gusto de estar con el licenciado Javier Corral. Licenciado, un abrazo, qué gusto estar con usted. Muchas gracias, para mí es el placer, Renata, platicar contigo. Pues la primera pregunta que le hago a los y las coordinadoras es un poco qué es lo que han recogido en este ejercicio de diálogos, en específico en su eje, ¿cómo le ha ido a usted? Pues nos ha ido muy bien. A mí me invitó la doctora Claudia Sheinbaum a coordinar el eje temático de gobierno honesto y combate a la corrupción. Y los diálogos por la transformación nos han permitido construir realmente un intercambio, una retroalimentación muy importante con diversas organizaciones, con actores, expertos, académicos y también con funcionarios de la Administración Pública Federal, con funcionarios estatales, con fiscales. Y ha sido un intercambio realmente, yo digo, muy venturoso, porque hemos establecido un diálogo muy franco y ha habido un ánimo colaborativo, porque de todos ha habido un reconocimiento de que el fenómeno de la corrupción pues es un problema sistémico, Claro. Transversal a muchos ámbitos de la vida cotidiana de nuestro país y que entre todos debemos encontrar soluciones específicas y diseños de política pública y de procedimientos que involucren a todas las partes. Yo he ido con todos los grupos, las organizaciones, las asociaciones que en nuestro país han acreditado un trabajo, una preocupación, que se dedican a la evaluación de la política pública especializada en esta materia de anticorrupción. Incluso hemos ido con las voces más discordantes, por decirlo de alguna manera, con quienes son incluso muy críticos de la actual administración federal. Y hemos establecido realmente una comunicación muy esperanzadora, porque en el diálogo, que a veces se torna en debate, se van encontrando coincidencias para decir, a ver, este es un tema que atraviesa a poderes, a niveles de gobierno, a organismos, pero también a un ámbito social y privado de nuestra vida cotidiana. Y dígame una cosa, el domingo la doctora Sheinbaum en su registro ante el INE da un discurso cada vez un poco, digamos, estamos todavía en intercampaña, pero donde se empieza a esbozar una idea de proyecto que ella tiene, digamos, más específico o más allá de esta frase que es el segundo piso de la transformación o continuidad con cambio, ¿no? Ya dio 15 ejes. ¿Cómo encuentra usted el trabajo que ha recogido, las propuestas que ustedes han trabajado, que además ha sido uno de los ejes que más mesas de trabajo ha tenido a lo largo de estos meses, el de usted? ¿Cómo entra esto en lo que escuchamos discursivamente, ya un discurso más político, la doctora Sheinbaum el domingo? Bueno, a mí el discurso de Claudia Sheinbaum en el INE, en su registro del domingo pasado, me gustó muchísimo, por dos cosas. Primero, y lo debo de decir como es, me gusta que empiece a dibujar su propia fisonomía. Claro. Me gusta que empiece a colocar lo que yo siempre dije y he dicho a muchas personas, lo que será su impronta personal. Eso que alguna vez fue denominado el estilo personal de gobernar, porque está ahí un énfasis en temas que son muy de ella, muy propios. Entonces, esta parte a mí me encanta. Yo siempre dije a quienes han magnificado que ella será una calca de López Obrador o que será una extensión automática, ¿no? También en una especie no solamente de misoginia, sino de reduccionismo político, ¿no? Claro. Decir, es que lo único que va a hacer es una extensión automática de López Obrador, ¿no? Ni siquiera se podría. Porque son formaciones distintas, porque son estilos diferentes, en fin. El otro aspecto que me gustó mucho de su discurso es que enunciara como primer principio general
de lo que será su gobierno, un compromiso con el gobierno honesto. Ujú. Pero además le ha colocado 2 o 3 apellidos que son muy importantes, ¿no? Sin influyentismo. Nada ofende tanto a la sociedad Claro. como las influencias indebidas o todas esas acciones que saltan trámites, procesos, perfiles, por influencias externas o de carácter estrictamente políticas o familiares o de camaradería. Y ya ha hablado de un compromiso de cero corrupción y de no a la impunidad. Esta voluntad política es importante de entrada. No basta la voluntad política de una persona. Ya hemos visto que no es suficiente el ejemplo personal de la conducta honesta del presidente de la República, pero es indispensable esa voluntad. Claro. Lo que se requiere después de esa voluntad son intervenciones y diseños institucionales que realmente combatan la corrupción y la impunidad. Y luego, cuando habla de la inversión privada, tanto nacional como extranjera, dice que respete el medio ambiente, que sea una inversión honesta, cero corrupción. Ujú. O sea, vuelve a agregar los componentes del combate a la corrupción. Porque efectivamente, en el tema principal de la corrupción, vamos a decir, de la de mayor cuantía, la que nos afecta a todos, Ujú. aunque la gente a veces sienta que solo hay una afectación indirecta, que es en las compras públicas, en las contrataciones públicas, en la obra pública, hay 2 partes en esa corrupción. No solamente la corrupción del servicio público, está la otra parte del sector privado que toma atajos, que inventa redes de corrupción que nacen desde los notarios públicos, ¿no? Porque es un eslabón que está ahí como perdido, pero que ha sido crucial Claro. para todo la red de empresas fantasmas, factureras, porque no hay factureras sin un notario corrupto. Claro, ¿quién les dio el permiso? Sí, ¿verdad? Claro. Por eso se reparten en los acuerdos políticos el PRIAN hasta las notarías, ¿no? Principalmente, probablemente las notarias. Pues es que Claro. el modelo de convenio que hizo el PRI y el PAN en Coahuila, Ujú. en donde se reparten los principales órganos de ejecutores de obra, tienen también al órgano revisor, al de transparencia, al de vigilancia y luego notarías. Es un modelo corruptor, ¿no? Claro. O sea, necesitan al notario para la constitución de la empresa fantasma y luego para poder seguir todo el camino. Entonces, por eso es tan importante que se incorpore, que se diga, vamos a impulsar la inversión privada. Eso es un dato para la seguridad y la inversión en nuestro país, porque el combate a la corrupción se coloca como uno de los elementos más importantes en la confianza de los inversionistas. Está incorporado en los tratados de libre comercio. Y nos toca renegociarlo además, o sea, será... Así es. Entonces, a mí me gustó mucho el discurso. Ahí hay compromisos muy interesantes. Ella va a ser continuadora esencial, pues, de la gran obra social del presidente López Obrador, pero colocará su impronta en los temas en los que ella misma ha demostrado otras formas de actuar y otros resultados. Por ejemplo, el de la seguridad pública. Claro. O sea, dice en el compromiso, creo que es uno de los finales, que va a afianzar o a fortalecer la estrategia de seguridad pública con 2 énfasis: investigación e inteligencia. Entonces eso es fundamental. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México esas fueron las estrategias específicas y tuvieron mucho mejor resultado en la reducción de homicidios dolosos que en otras partes del país y también en el contexto federal. Yo he dicho en broma y en serio, bueno, Claudia ya llegó, pero lo digo porque yo lo esperaba que eso sucediera y creo que ahí es donde tiene que seguir ahondando ella, ¿verdad? Sí.
Y dígame una cosa, usted ha sido uno de los íconos del país, justo de esta lucha por la corrupción, le costó, muchas enemistades, y de pronto, a mí me parecería interesante que nos platicara ya a nivel más personal cómo ha sido esta, experiencia de estar con Claudia Sheinbaum en específico, con su equipo de trabajo, con la gente de Diálogos por la Transformación, cómo se ha si no quiere entrar en diferencias para no polemizar, un poco entender cómo ha sido su experiencia ya a nivel más personal de estar, con la doctora. Bueno, realmente está siendo una experiencia muy interesante y también muy enriquecedora. Mi relación con sectores de izquierda no es nueva. Y yo la he acreditado a lo largo de muchos años la acredité dentro del propio PAN, en donde con mucha frecuencia me entregaban desde hace varias décadas a los brazos de López Obrador. Y me entregaban, y entonces incluso me llegaron a calificar como el más perredista de los panistas, cuando había PRD, ¿sí? Claro, claro. Cuando el PRD existía como un proyecto de izquierda y no esta vergüenza que ahora significa el reducto de PRD. Entonces, de entrada, para mí no es ajeno el contacto con muchos de los actores que están alrededor de la doctora. Pero yo sí he circunscrito mi adhesión a ella, sobre todo porque me invitó a un tema que ha sido de mi ocupación y preocupación. Claro. Yo he pagado las consecuencias de ello, Renata, porque yo sí emprendí una lucha contra la corrupción en serio, sin distingos, pero también sin sesgos. Y esa ha sido la fuerza moral con la que yo he adoptado este tema. A ninguna reunión donde fui, así fueran los más duros grupos en esta materia, no dejaron de expresar un reconocimiento a la labor que se hizo en el gobierno de Chihuahua, porque informados como están esos grupos, saben lo que realmente hicimos. Y entonces yo terminé siendo incluso perseguido por mi propio partido. Bueno, por quien me sucedió a mí en la gubernatura, que es parte de ese pacto corrupto del PRIAN, y obviamente el PAN me abandonó y me descobijó en términos de mis posturas y mis posiciones, ¿no? Ya estaban muy revueltos el PAN y el PRI, ya estaban totalmente en esa mezcolanza cuyo pegamento pues es precisamente la corrupción. Entonces, de ahí vengo. Y yo creo en ella, yo creo en su talante, creo en su formación, creo en sus valores. Tengo una apuesta ahora más personal que partidaria, ¿no? Y me gusta mucho conocer el equipo más cercano de ella. El de los Diálogos por la Transformación, pues es un grupo realmente espléndido, de mucho rigor, hay gente muy auténtica, son trayectorias con mucho prestigio, comprometidas con sus vocaciones, no con si van a quedar bien con Mario Delgado o no. Y entonces a mí ese ambiente me gusta mucho, el de ella, su grupo de trabajo, técnicos, gente que tiene un compromiso con la verdad, personas que suelen decir lo que piensan. Ujú. Y quiero ayudarla a que ella triunfe como presidenta de México, porque sé que ya poco podría aportar a que ella triunfe como candidata, porque yo veo que hay ya una base muy sólida de apoyo popular a ella, ¿no? Ella tiene dos grandes fortalezas. Por un lado, la indiscutible fuerza que constituye el fenómeno popular, conocido como el López Obradorismo, pero luego también ella tiene una fortaleza propia, que es la muy buena imagen que ella tiene entre la sociedad informada, por su trayectoria, por su currículum, su biografía personal, pero también por el gobierno que hizo en la Ciudad de México. Porque cuando la gente realmente se informa y va a las fuentes directas, dice, oye, Es innegable. aquí hay una comparación totalmente distinta, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos muy metidos en la magnificación y en las mentiras y en todo ese tipo de cosas, la guerra sucia que ahora vuelve a tener un rostro
brutal, ¿no? Brutal. Total. Yo he sido víctima de esto mismo porque están en un fenómeno de incapacidad también, Sí. de incomprensión de la realidad, ¿no? Y entonces se han desfigurado con mucha rapidez. Estamos ante de nuevo la guerra sucia, brutal, porque fracasó esa estrategia semiótica y mediática con el que se lanzó la campaña de Xóchitl, ¿no? Y entonces, ante el fracaso de un fenómeno que no fue, ahora vienen de nuevo las carretadas de basura, de calumnia, de miseria. Esta campaña de narcopresidente y narcocandidata pinta de cuerpo entero a sus promotores. Ayunos de cualquier idea se refugian en lo peor que puede hacer un político, ¿no? Yo he dicho que me puede que Xóchitl Gálvez haya renunciado tan rápido a la noción ética y cívica de su candidatura. Sí. Iba a aparecer como una cosa distinta al modelo de estos partidos y ha terminado de porrista, de Beltrones, de Alito, y ha terminado diciendo que el PRI siempre ha hecho lo correcto. Así es. Y por último, para la gente que nos ve en Chihuahua, ¿dónde encuentran su librería? Y también para la gente que nos ve, que lo... Híjole, qué padre pregunta, porque ese es uno de mis temas favoritos. Yo estoy feliz con un proyecto cultural en Chihuahua. Ya cumplimos un año de la librería Sándor Márai, una librería que honra precisamente a este gran escritor húngaro, de los mejores escritores de la Europa Central. La librería es un homenaje a él, ¿no? Es nuestro santo patrono. Y además de librería, somos un foro cultural. Nos hemos convertido en un centro cultural referencial en Chihuahua, con todo tipo de eventos. Y estamos en el mero centro histórico de la ciudad de Chihuahua. Estamos en Avenida Independencia y Nicolás Bravo, a solo una cuadra de una de las más bellas avenidas de la capital de nuestro estado, que es el Paseo Bolívar. Y ahí tenemos ya un catálogo muy amplio. Ya somos una librería de más de 21,000 títulos. Tuvimos 153 eventos culturales y estuvieron cada tercer día. y estuvieron en la librería 37 escritores y escritoras. Dimos una FIL de Guadalajara, pero semanal. Padrísima. Y hemos tenido la visita de 2 candidatos presidenciales. ¿Quién más que Claudia Sheinbaum? Jorge Álvarez Maínez. ¿Poco fue? Jorge estuvo con nosotros, estuvo en la inauguración clausura, porque recordarás que el día que nosotros inaugurábamos nuestra librería, me la cerró la gobernadora. Sí, es cierto. La clausuró. Sí, es cierto. Dijo el presidente López Obrador en una mañanera, dijo, qué barbaridad, dijo, lo que le hicieron a Corral. Es como si hubieran cerrado una escuela, dijo. y entonces ya ves que él es tan puntual para llamar la atención de las cosas. En aquella época estuvo por allá visitándonos Jorge. Yo tengo una gran relación con Jorge Álvarez Maínez y le tengo gran respeto. Y también Claudia fue ahora, al inicio del año, estuvo con nosotros en una visita muy agradable. Incluso se encontró con el núcleo central de la comunidad lectora de la librería, a la que yo le compartí pues que iba a estar la doctora. Y entonces le hicimos ahí una recepción muy bonita, le presenté la librería, se fue encantada, porque es una librería muy hermosa, muy bonita en su diseño. Además, se transmite en la experiencia de la visita lo que la librería es, ¿no? Su gran universo abierto al tiempo, al mundo, al cambio, a todas las ideas. Y ahí le regalamos algunos libros a Claudia. Yo sabía desde entonces, desde hace tiempo, de su interés por el pensamiento del Papa Francisco. Ya en alguna ocasión ella y yo habíamos comentado
la profundidad de la visión humanista del Papa y la visión social del cristianismo del Papa en Fratelli Tutti. Y entonces, cuando supe que iba a ir a la librería, fui a buscar un libro que conjunta el diálogo entre el Papa Francisco y Dominique Bolton, que es este gran intelectual francés, teórico de la comunicación política y del fenómeno de los medios y de los grandes consorcios comunicacionales en el mundo. 13 diálogos entre el Papa Francisco y Dominique sobre muchísimas cosas, nuestros problemas globales, ¿no? Desde el medio ambiente, el calentamiento global, la guerra, la desigualdad, la pobreza, la injusticia, el modelo capitalista, el egoísmo, el individualismo, la pandemia, en fin. Y entonces me parecía muy importante regalarle ese libro. Pues supe que ahora fue base formadora de su diálogo con el Papa. Es lo que vi. Y yo estoy también muy contento por eso. Da muchísimo gusto. Licenciado, bueno, además de todo, para la gente que vaya, me han contado los chismes que además usted cuando está ahí despacha, así que si tienen oportunidad de ir a su librería. Siempre que estoy en Chihuahua y en la librería, yo atiendo al Es público. lo que me contaron, Sí. que usted cobra y todo. Entonces, Sí, pues me dará mucho gusto estar por ahí algún día. ojalá que sí la conozcas pronto. Es una hermosa librería. Pues muchísimas gracias Al por este contrario. diálogo. Espero que haya servido de algo. Por supuesto que sí, y a ustedes los veo el próximo viernes con el siguiente o la siguiente coordinadora.